El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal nos muestra en esta prueba cómo reduce al entrar en funcionamiento más de 30 miliamperios. Si observamos la prueba al contrario, al desconectar el ahorrador de electricidad Estaminal, observamos cómo aumenta la misma cantidad de miliamperios. La fiabilidad y ahorro de Estaminal queda demostrada. La posibilidad de ahorro de hasta un 35% en su factura de electricidad al alcance de su mano. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Hoy, como siempre, empezamos este programa con invitados. Hoy vamos a hablar de unos cuantos temas. Vamos a hablar de la mujer en el Islam. Vamos a hablar de la alimentación halal, que en alguna ocasión lo habrán escuchado. Gente que tiene esta religión del Islam, es normal escuchar lo del halal, pero también el que no está inmerso en esta religión también lo habrá escuchado y lo habrá leído en algún producto, en algún supermercado. Vamos a tener ocasión de hablar, ya digo, de estos dos temas en esta noche. Tenemos una invitada de excepción que está en Canarias, que ha venido para dar una conferencia. Su nombre es Yaisa Marrugo Jiménez. Buenas noches, Yaisa.
Buenas noches. ¿Cómo es has gestor, estado? muy bien, además de verte aquí. Gestor de calidad, bueno, es una persona pues con bastante trayectoria a pesar de su juventud. Y bueno, ella ahora mismo pues reside en Siria. Ella es nacida en Colombia, sobre todo además por los apellidos son bastante latinos, y Yaisa, a pesar de parecer un nombre conejero, un nombre de Lanzarote, Yaisa con ese, que hay que aclararlo, que no, porque además ella ha tenido alguna anécdota por aquí que le han puesto la Z, cuando efectivamente no tiene nada que ver con ese nombre aborigen. Bueno, antes que nada, Yaisa, yo decía al inicio del programa que íbamos a hablar un poco del papel de la mujer en el Islam, sobre todo porque en los últimos tiempos la mujer ha ido ocupando un puesto dentro del Islam, dentro de esta religión, pues bastante importante, y sobre todo porque no sé si por creencias, por tradición y por lo que antiguamente se pensaba, la mujer estaba como sujeta a un segundo papel, a un papel secundario, un papel casi sin trascendencia, cuando el hombre era un poco el que llevaba y llevaba, iba a decir, el cotarro de la religión. Esto ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, yo te cuento algo. O por lo menos se está intentando cambiarlo. Bueno, ahorita mismo existen movimientos en pro de la reivindicación de los derechos de la mujer, y no solo a nivel del Islam. Pero resulta que islámicamente hablamos del Islam como forma de vida, hablamos del Islam original, en la época del profeta Muhammad, la época de los primeros califas, la mujer tenía un papel protagónico, o sea, no es algo realmente nuevo. En la época de Omar ibn al-Khattab, que fue el segundo de los califas, luego de Abu Bakr, ya había ministras. De hecho, la ministra de Asuntos Económicos, quien sería hoy el cargo de ministro de Asuntos Económicos, fue una mujer. Dentro del Consejo, que para la época sería el Parlamento moderno, había mujeres. Había mujeres que se encargaban de aconsejar en todo lo que a las mujeres y a la familia correspondía. Hoy día también en muchísimas partes se sigue aplicando, se sigue echando mano de la mujer dentro de esos puntos claves, esos papeles claves. ¿Por qué además, a raíz a tenor de lo que tú estás diciendo, y por qué cambia de alguna manera, alguien o algunas personas se adaptaron un poco algunos conceptos del Islam? Me da la impresión, porque si en un principio la mujer tenía un papel predominante en todo, de repente alguien cambió los papeles, ¿no? Sí, mira, yo te cuento una anécdota. Alguna vez el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el Islam nunca sería destruido por ninguno de sus enemigos, y el imperio islámico jamás fue vencido por ninguno de sus enemigos. El imperio islámico cae por problemas internos, por pugnas intestinas. A raíz de esas pugnas intestinas, que fueron cuestiones políticas, fueron pugnas por el poder, muchísimas cosas se fueron cambiando, y no solo con respecto a la mujer. Y eso ocasionó un periodo de decadencia que hasta hoy nos afecta. Hoy estamos tratando de rescatar todos esos valores, no solo con respecto a la mujer, con respecto a las ciencias, con respecto al conocimiento, porque en cierto punto el Islam en los últimos 4 siglos ha atravesado por una etapa de oscurantismo, casi, bueno, yo diría que igual o peor que lo que fue la época de la Inquisición y la caza de brujas, tanto en Europa como en América. Nos hemos dedicado, los mismos musulmanes, y es lo que duele, nos hemos dedicado a perseguir el conocimiento como si fuese la plaga. Y yo diría que la justificación salta a la vista. Es mucho más fácil manipular un pueblo ignorante que un pueblo pensante. Básicamente eso ha sido lo que ha pasado. Porque además una de las cosas, Yaisa, efectivamente, además, a tenor también de lo que tú dices sobre la ignorancia de un pueblo, que a lo mejor es verdad que lo puedes controlar mejor, claro. Está claro. Pero yo creo que toda esa apertura que ha habido del Islam en diferentes países del mundo, en países europeos, en países americanos, en países yo que sé, oceánicos, en Australia, eso también ha hecho que la evolución del Islam, de alguna manera, el abrirse de esa manera, también ha hecho que avance, ¿no? O sea, sobre todo además tú hablas de los conocimientos. Si el Islam en su época
bueno, pues era diríamos, la vanguardia de los conocimientos y de la investigación y de lo que se hacía en aquella época. Diríamos que eran los números uno de estudios y de avance. Y tú dices que es verdad que se han pasado unos siglos. Fue la base del Renacimiento. Exactamente. Fue todo, iba innovando. Claro. El Islam era la avanzadilla a pasar a ser lo último, a pasar a esa labor, a ese periodo de oscurantismo. Todo esto es esa apertura que ha habido del Islam en los últimos años, que ha llegado a otros lugares, ha hecho también que empiece un poco de alguna manera a avanzar, a caminar hacia obviamente. Adelante. Y si te das cuenta, podrás mirar que, curiosamente, hoy día gran parte de esos grandes líderes, de esas personas prominentes que están tratando de sacar al Islam de ese periodo de oscurantismo, ya no son árabes, son personas de otras nacionalidades, aunque al principio también fue así. La mayor parte de los grandes sabios islámicos nunca fueron árabes. Ojo, no estoy demeritando el trabajo que en su momento hicieron los árabes y el trabajo que hoy día muchos de ellos siguen haciendo, pero sí es cierto que el Islam está volviendo a sus principios. Uh-huh. Y creo que esa unión del conocimiento, sobre todo los occidentales, la ciencia que hemos cultivado los occidentales, con el espiritualismo que el Islam aún conserva, puede ser definitivamente la puerta de salida para todo este laberinto en el que estamos. Uh-huh. La mujer en la actualidad, porque además casi también lo podemos poner un poco, la mujer en el Islam, y depende también, porque aquí a veces hemos tenido alguna invitada, y también un poco ha relacionado el papel de la mujer en el Islam dependiendo del país en donde se encuentre. Porque ya no se le puede achacar a esta religión a lo mejor el que a la mujer de alguna manera se le coloque en segundo plano, sino al país en donde está la mujer, ¿no? O sea que ya no sería a lo mejor un tema tanto del Islam, sino del mira, país. O sea, empecemos por diferenciar cuáles son las leyes divinas y cuáles son las leyes de los hombres. Claro. Las leyes divinas están representadas por lo que dice el Corán y lo que dijeron las enseñanzas, lo plasmado en las enseñanzas del profeta Muhammad, que es lo que llamamos la sunna. De ahí para adelante, o sea, del primer califa en español, y ya estoy mezclando otra vez, del primer califa en adelante, todo lo demás son las leyes de los hombres, y son completamente cuestionables. Las primeras dos no. Y obviamente, a través de la historia, desde el primero de los califas, han habido errores. No, y sí, muchos me van a colgar. Pero sí, han habido errores, y han habido errores graves, que nos han conducido a donde estamos. Y sobre todo la mujer, alguien se ha adaptado la forma de... Sí, se han buscado la forma de ver cómo es que las vamos a llevar abajo, pero es que no solo con la mujer. Islámicamente, el concepto de raza existiría solo como una cuestión estética. Allah nos ha creado de la tierra y poseemos los colores que posee la tierra, dicho de alguna manera. Y hoy día, hombre, en muchas partes se ve el racismo, cuestión completamente inaceptable. Hoy día pretendemos pregonar como islámicas afirmaciones que están en contra del Islam. Creo que eso ha sido ya como que claro, el colmo de lo que ha pasado. Uh-huh. Los movimientos que hay en los últimos tiempos, ya no solo de mujeres, sino de hombres, que están convencidos efectivamente de que hay que hacer avanzar esta religión, de que debe colocarse, sobre todo en esos que tú decías, en esos momentos de avanzadilla, del conocimiento, de ciencia, de estar ahí. Hay movimienos, ¿no? Ahora mismo hay movimientos, tanto no solo de mujeres, sino de hombres, que están intentando un poco... Pero me imagino que también se encuentran, de alguna manera, con ese sector que no quiere evolucionar. Sí, tenemos las dos partes. De hecho, yo diría que no solo dos partes, podríamos hablar de tres partes. Uh-huh. Tienes líneas extremas hacia lado y lado. La línea extremadamente conservadora, la línea extremadamente liberal,
y nos tienes a los demás, que somos los que vamos en el camino del medio. Como se dice en mi tierra, terminamos no siendo ni chicha ni limolá, pero creo que el Islam es básicamente eso, el camino del punto medio. Otra de las cosas que bueno, y ya no la mujer, sino en general con el Islam, ¿por qué, siendo una religión como es, los medios, sobre todo los que les gusta vender mucho y crear mucha historia, siempre el Islam en los últimos tiempos se le ha relacionado con la violencia? Una cosa que bueno, el que se precie de que haya leído el Islam no verá nunca un párrafo que incite a ella. ¿Por qué se ha asociado en los últimos tiempos de esa forma? Además, a la hora de denominar a una persona violenta, le dices musulmán, cuando para mí un musulmán es el que profesa, igual que un cristiano, igual que uno de la iglesia de los 7 días. O sea, ¿por qué se crea eso? ¿A quién le interesa crear eso? ¿Quiénes son los que están detrás de toda esa imagen que se le quiere dar de violencia, cuando es una religión justamente todo lo contrario, una religión que lo que va predicando es la paz y un poco la unión entre todo el mundo? Bueno, yo pienso que ahí empezaríamos por aclarar que el Islam no es una religión, el Islam es una forma de vida, y como tal se da un manejo integral de absolutamente todas las facetas de la vida. En cuanto a la imagen que actualmente se vende de los musulmanes, hoy día, por desgracia, cada vez que se habla de un musulmán se asocia con terrorista. Claro, yo decía, una persona que no menciona es completamente ridícula. Ahí pasan dos cosas. Hay intereses económicos, hay intereses políticos, hay intereses geoestratégicos que, pues, los grandes colonizadores, los de siempre, los de toda la vida, los que han ido tanto por América como por Asia, África, y Oceanía, desde siempre, sí, y Oceanía también, han seguido haciendo su labor. En este momento, digamos que las grandes riquezas se encuentran entre África y Asia, y son lugares que están ocupados por poblaciones mayoritariamente musulmanas, y había que crear ese demonio a fin de tener una excusa para atacar. Así como en su momento se hizo cacería de brujas en América, así como en su momento se descubrió y se le hizo el favor a aquella gran cantidad de pobres diablos que estaban en América y que había que colonizarlos y civilizarlos o matarlos, hacerles el favor de matarlos. Igualito está pasando ahorita. Hay intereses sólidos. Hay un informe del Fondo Monetario Internacional del año 2010 en el que se analizan las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto por países, áreas del planeta, etcétera, 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 y se hacen previsiones. En ese informe, y lo comentaba con algunos amigos hace algunos días, si tú lo miras con detenimiento, los listados que encabezan los rankings de países con mayor crecimiento de Producto Interno Bruto proyectado al año 2015 resultan siendo los países que actualmente, por obra y gracia del Espíritu Santo, no me estoy burlando, es que es un dicho, han entrado en guerra, han tenido problemas, países que de pronto, de la nada, han entrado en conflictos. Obviamente hay manos detrás. Sí, esto es obvio. Y yo pienso que las razones también están claras. Pues ya de ahí en adelante, creo que cada quien ya podrá sacar sus conclusiones. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Yaiza Marrugo Jiménez, gestor de calidad, y muchísimas cosas más, porque además tiene un currículum bastante amplio, pero tampoco es cuestión de sacarle aquí toda esa formación que tiene Yaiza. Pero bueno, nos queda bastante tiempo. Vamos a hacer, como decimos, esa pausa y seguimos hablando con ella. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado,
pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque, estamos hablando con Yaisa Maru Jiménez. Estamos hablando del papel de la mujer en el Islam, estamos hablando un poco del Islam, estamos hablando de esa evolución, de esta forma de vida. Así como decíamos, yo he denominado religión, pero bueno, efectivamente una forma de vida, una forma de vida integral, sobre todo porque muchas veces se habla, Yaisa, sin conocer, ¿no? Porque la gente regala mucho las palabras, pero muchas veces no se informa antes de dar ¿no? Y en el caso del Islam ha pasado muchísimo, en tierras occidentales ha pasado muchísimo eso, ¿no? Sí, desconocimiento total, ¿no? Sí, y sobre todo un gran prejuicio. Y un gran prejuicio. Sí, estamos juzgando a priori. Creo que ha sido desde hace mucho tiempo el problema. Occidente ha tenido desde siempre un problema de miedo a lo desconocido. No sé si esa historia ha sido de la humanidad completa, pero creo que no, porque resulta que en Oriente hay grandes exploradores y desde siempre han habido grandes exploradores. Pero en Occidente sí, en Occidente hemos tendido a rechazar todo aquello que no sea diferente. Es una lástima. Claro, además sobre todo porque hombre, hay que avanzar y no se ha avanzado como se debe avanzar. Claro. Porque incluso el otro día escuchaba, hablando con una persona muy afín a mí, escuchaba que pues que iban a construir una mezquita y que había problemas con la gente de alrededor por la instalación de una mezquita, por la construcción de una mezquita. Entonces, a mí no me... ¿Qué quiere que le diga? No me cuadra la cabeza. Es decir, yo, si van a construir una iglesia, una mezquita, o lo que sea, de una comunidad religiosa, de cualquier religión, no veo yo la gracia. Vamos, no me están hablando de que van a colocar un club nocturno, claro, que van a colocar una discoteca, que bueno, por los ruidos y tal. Esas cosas no me cuadran. Entonces, con esta persona sí, pero es que no lo entiende, ¿no? Que la gente de los vecinos no quieren, porque eso, y hay que mudarlo a otro sitio. Sí. Digo, hombre, no sé que lleven granadas, bombas de mano, que eso vaya a explotar. O sea, no entiendo el concepto. No entiendo el concepto de que una mezquita, como otro tipo de comunidad religiosa, se vaya a construir y que haya problemas. No entiendo esos conceptos, Yaisa, no lo entiendo. Yo pienso que el asunto es que hemos entrado en un estado de pánico colectivo. Fruto de ese miedo y fruto de que han habido personas, entidades encargadas, sí, de cultivar ese miedo y de crear pánico colectivo. Hoy día se supone que todos los musulmanes llevamos adherido al pecho una bomba, lista para estallarnos donde sea. De hecho, me da risa porque cuando yo me hice musulmana, ese era el concepto que tenía mi familia. O sea, que ya te estaba imaginando... Sí, o sea, ya me estaban imaginando volando como San Mateo y Ricaurte. O sea, no, definitivamente no. Hemos empezado lo que yo llamo la cacería de brujas moderna, cuestión que también es extremadamente ridícula, hombre. Claro. Si hablamos de armas, cualquier cosa puede ser un arma letal, empezando por, no sé, la levadura que usas para el pan. O sea,
desde ese punto de vista, imagínate todo lo que vamos a tener que empezar a hacer. Creo que ya nos hemos pasado mucho. Mucho, ¿no? Sí. Y me imagino que todavía a lo mejor no ha llegado al fin, o sea, que todavía seguiremos viendo gente... Sí, desde que existan ignorantes, obviamente que seguiremos viendo quizás cosas peores. La mujer ha avanzado muchísimo dentro de esta religión, de esta forma de vida, dentro del Islam, ha avanzado muchísimo. Me imagino que también se encuentran las típicas barreras de lo que hablábamos antes, de gente de la cultura, sí, de los países. ¿Qué se hace un poco para luchar contra esto? ¿Cómo hay que luchar contra esto? ¿Y qué se está haciendo por parte de las mujeres? A ver, el secreto es la educación, partiendo de ahí. Hay que enseñarle a las mujeres que tienen unos derechos y que esos derechos son inherentes a su propia identidad, a su existencia misma. No van a depender de nadie. Alguna vez comentaba con alguien acerca de, hablábamos con exactitud del asunto del hijab y me decía, no, que es que se supone que debes explicar por qué lo usas, se supone que debes justificar tu forma de vestir, se supone que debes justificar tu forma de actuar. Y yo le decía, mira, mija, pero ¿por qué tengo que justificarme si es un derecho? La Declaración de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona es libre y la libertad del desarrollo, del libre desarrollo de la personalidad. Claro. Eso implica que si yo soy libre de andar desnuda, que de hecho se hace, también soy libre de andar vestida. Entonces, yo pienso que, punto número 1, eso, educar. Esa es la mejor arma. En este momento existen grupos, yo lo llamo grupos mal llamados grupos de feminismo islámico. Yo estoy de acuerdo con el concepto, más no con el nombrecito, porque el nombrecito yo lo asocio con otras cosas. Otro tipo de cosas. Sí. Que buscan precisamente reivindicar esos derechos, volver a las raíces del Islam. Que estaban ahí, que están ahí, es que siempre han estado. Y que alguien las ha tapado. Claro, ¿no? Es que no nos estamos inventando nada nuevo. Exactamente, no se está reclamando algo que se está inventando, sino algo que está ahí, que lleva toda la vida ahí. Sí, lleva toda la vida ahí, definitivamente. O sea, se supone que las primeras democracias estuvieron en Europa, pero resulta que un montón de años antes, ya en Arabia, en la península arábiga, había democracia y la mujer tenía participación y la mujer tenía protagonismo. Mira, a nivel islámico, a nivel de la historia islámica, la primera la más importante, y esa sí fue una guerrera, fue del Islam, y de hecho fue Jadilla, la primera esposa del profeta. Uh-huh. Y yo te digo, esa fue una guerrera porque resulta que esta mujer pasa de ser una mujer muy rica, muy de su casa, una dama aristocrática, a entregar toda su fortuna para la lucha en pro de la difusión del Islam en las primeras épocas. Esta mujer dio su vida a la causa. La última de ellas fue Aisha, que luego de la muerte del profeta, también fue una esposa del profeta, y luego de la muerte del profeta Muhammad, dedicó su vida a enseñar. De hecho, se considera la primera y la más grande de todos los maestros, ojo con esto, porque entre los hombres y las mujeres, ella fue la más grande de los maestros en el Islam. Dime a ver si eso no se llama protagonismo, si eso no se llama, dar un papel fundamental a la mujer. Claro. Y eso es lo que se está... Precisamente eso es lo que queremos. Intentando que lo que estaba ahí, de alguna manera... Claro. Que es fuerte, ¿no? Porque yo me imagino que esa lucha es fuerte y va a durar, ¿no? Pues sí, pero pues tenemos todo el tiempo, ¿no? Sí, eso no hay problema. Vamos a aprovechar ahora, y además sobre todo porque tenemos a Yaisa aquí, que no la tenemos todos los días muy cerca, porque está a unos cuantos kilómetros de Canarias, sobre la alimentación halal. La alimentación halal, como les decía al principio del programa, alguna vez, me imagino que usted lo ha leído en
una mortadela que ha comprado, o de pavo, de pollo, o cualquier cosa de esta que pone halal, ¿no? Y esto que además, como ves, que lo ponen lo pone en español o en inglés y tal, y también lo pone en escritura árabe, ¿no? Se ha preguntado a ver de qué va eso, ¿no? Después algún enterado que siempre hay en esta vida, pues habrá dicho que no, que cogen un cuchillo, le dan un tajo a un animal y lo matan, y poco más, que lo hacen sufrir. Hay un montón de cuentos y leyendas, pero ¿en qué se basa esa alimentación halal? Y tú, que eres un técnico en esto y que has dado muchísimas conferencias por ahí, por este mundo, y además ha sido tu profesión, ha sido tus estudios, ¿en qué se basa esa alimentación halal? A ver, empecemos porque halal es un término árabe. Lo del concepto de alimentación halal nace dentro de lo que se llama la medicina profética. La medicina profética es un conjunto de prácticas que se utilizan para curar y para mantener sano el cuerpo y el alma, el espíritu. La alimentación como tal forma parte de 3 disciplinas, que es en lo que en la actualidad se ha dividido todo ese amplio campo. Tienes la dietética, el procesamiento de alimentos y la medicina como tal, que sería la parte curativa. El procesamiento de alimentos halal, al igual que la dietética y todos los demás, se basa en una filosofía: mantener la salud, porque el cuerpo es el regalo más grande que Allah ha dado al hombre, que Dios ha regalado al hombre. El hombre se distingue de ángeles y genios porque posee un cuerpo de masa, cosa que los demás seres no poseen, y por eso hay que cuidarlo. Cuerpo que se nos dio en calidad de préstamo. Como tal, hay que devolverlo en buenas condiciones. Claro. Entonces, básicamente el principio es mantener la salud. ¿Cómo lo hacemos? Por lo menos en cuanto a nutrición, dietética y medicina, hay, digamos que 5 principios básicos, de los cuales 4 afectarían a todos los seres humanos, independientemente de que sean musulmanes o no lo sean. En su orden sería: primero, nosotros no comemos ningún alimento que haya sido prohibido por Allah o su profeta. Segundo, los alimentos que tomemos deben ser, desde el punto de vista toxicológico, inocuos para nuestra salud. Deben ser desde el punto de vista sanitario aceptables, deben ser consumidos con moderación, deben ser nutricionalmente adecuados. Son en su orden los principios que rigen nuestra forma de alimentación. Como te digo, 4 de ellos, los 4 últimos, aplican a la vida de cualquier ser humano, independientemente de su credo religioso. Uh-huh. Y si tú miras, por ejemplo, el Codex Alimentarius, te das cuenta que todas las normas que están plasmadas para procesamiento de alimentos, y si miras libros de nutrición y dietética, también juegan esos 4 principios. La inocuidad desde el punto de vista toxicológico y sanitario, consúmase con moderación y que sea nutricionalmente adecuado. Es todo, es básicamente nuestra filosofía. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Yaiza Marugo Jiménez, estamos hablando de temas muy importantes. Hablamos de la mujer en el Islam, pero estamos hablando ahora de la alimentación halal, que todavía nos queda un pequeño tiempo para hablar de este tema tan interesante. Volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad.
El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Llegamos al último tiempo del enfoque. Estamos hablando con Yaiza Marrugo Jiménez. Estamos hablando, en este último tiempo estamos hablando y vamos a hablar de esa alimentación halal. Porque a veces también, y hablamos del Islam, claro, el desconocimiento del Islam, pero también hablamos del tema halal, del tema de la alimentación, porque también uno va caminando a lo mejor por una zona de restaurantes o de doner kebab, por decir, por una marca de los kebab y tal, y entonces en algunos te pones pues halal, otros no te lo ponen, que ya sabes tú que ahí no tienen. Porque también a veces ese desconocimiento por parte de la gente no se explica, que no es a lo mejor una forma de esnovismo, ¿no? Sino que hay una razón alimentaria, el por qué se mata de esa forma o se sacrifica, mejor dicho, que eso matar suena feo, se sacrifica a esos animales de esa forma. Todo tiene su explicación, sí, sí, y su razón de ser, ¿no? Sí, bueno, primero que todo, cuando hablamos del concepto de procesamiento de alimentos de forma halal, no solo nos referimos al sacrificio animal, está en todo, está en absolutamente todo, incluyendo la parte de cosecha. Empiezas por cosecha. Mira, es curioso, hay un procedimiento que muy modernamente se llama trazabilidad y del cual en la época profética se hablaba, con otro nombre, pero se hablaba. Y es el hecho de poder saber y poder garantizar que lo que nos estamos comiendo se ha mantenido sano a través de toda la cadena. En el caso de los animales, desde que nacen, cómo son criados, qué enfermedades han sufrido, cómo son transportados hasta el matadero, de qué manera son sacrificados, qué procesos sufren, etcétera, 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 a fin de que el producto final sea inocuo y aceptable desde los 5 puntos de vista que hemos mencionado anteriormente. Dentro de la parte de vegetales, obviamente tú tienes que mirar que haya sido cultivado bajo los requerimientos sanitarios apropiados, que se garantice que no va a haber transmisión de enfermedades, que se garantice que no va a haber riesgo toxicológico y que no va a haber ningún tipo de contaminación con ningún tipo de sustancias prohibidas desde el punto de vista sanitario, que de hecho entra desde el punto de vista islámico, entra al punto de vista islámico en toda la cadena hasta que el alimento llega a manos del consumidor final. Como te digo, es un concepto que hoy día podríamos calificarlo como un concepto de calidad, más que otra cosa. Es gracioso ver que cada día más son los consumidores no musulmanes los que buscan el sello halal, pero como garantía de calidad del producto. Más que por cuestiones religiosas, sí. Es porque lo identifican con productos sanos, comen sano, comen limpio. Y eso es lo que en este momento la gente está buscando. Porque cuando hablamos de la alimentación halal, me imagino, pregunto, porque además en esto es verdad que soy un perfecto, o sea, desconozco, todos estos conservantes, todos estos E147, 385, 400, además uno se asusta porque es verdad que cuando cogemos un producto, incluso de estos light y tal, y de repente empieza uno mira los ingredientes y se puede asustar, porque ahí con lo de la E guión y triquicientos mil números, hay como 300.000 que tú dices, yo me estoy tomando aquí una bomba alimentaria que esto me va a hacer saltar el estómago por el aire. Cuando hablamos de la alimentación halal, toda esta serie de cosas raras no debe llevarlo, ¿no? Porque además hay una serie de normas, ¿no? No, te comento algo. Obviamente, precisamente acabo de terminar un estudio con relación a eso y las conferencias que vine a dictar a España pertenecen a ese tema.
Con relación al asunto este de los C, hay un montón de los C que no deben consumirse porque son productos que no cumplen con esos requisitos de los que hablamos anteriormente. Como profesional del campo, y que conste que va en contra de lo que serían los intereses económicos de mi profesión, no veo por qué deban usarse tanto conservante, tanto colorante, para garantizar que un alimento permanezca un año o más en estantería, o que deba dársele unas determinadas características organolépticas a un alimento solo por vender, cuando el asunto organoléptico lo podemos manejar desde el punto de vista de educación del cliente, de educación del consumidor. Si claro, tú obviamente le enseñas a una persona que para que la mermelada sea buena y la garantía de la calidad es que sea de un rojo vivo, fresco, aunque cuando tú sometas a calor la fresa, por ejemplo, se oscurezca, la persona cuando vea la mermelada con menos conservante, con menos colorante, más natural, más sana, la va a ver oscurita y va a pensar que la otra, que ve de un color vivo y que tiene un montón de químicos, es realmente la que debe tomar. Pero es cuestión de educación y de informar a la gente acerca de todo este tipo de procesos que se hacen. Volvemos al asunto, hay muchísima desinformación con relación a todos los temas del Islam, hay muchísima desinformación, más allá del Islam, o sea, salgamos del asunto del Islam, con relación al tema alimentario hay una desinformación horrible. Que a lo mejor auspiciada por las mismas empresas. Son las que quieren. Sí, auspiciadas por las mismas empresas porque necesitan vender, porque necesitan no solo sostener un mercado, sino fomentar un mercado. Porque, hombre, desgraciadamente la humanidad ha caído en un proceso de consumismo desaforado que está acabando con el ser humano. Claro. Es triste, pero es nuestra triste realidad. Estamos hablando de esta alimentación halal. ¿Hay algún órgano de alguna manera dentro de, o aquí le pone la etiqueta al que quiere y dice alimentación halal y le pone halal y ahí no hay ningún, de alguna manera, control de que efectivamente ha sido halal el proceso? Bueno, habría que andar mucho en eso, ¿no? Yo te digo una cosa, con eso estamos menos que en pañales, estamos empezando a caminar apenas. ¿No? Hasta ahora el asunto del halal se ha tomado muy a la deportiva. Lo cierto es eso, se ha manejado como un tema exclusivamente religioso, y ahí sí me voy a lo religioso porque estamos, digamos que cayendo en ese concepto tradicional de que la religión no tiene nada que ver con el resto de la vida. Entonces se supone que, para que sea halal, no contiene cerdo, no contiene licor, cogemos una vaca, decimos Allahu Akbar y le cortamos el cuello y ya, hasta ahí llegamos, cuando no es cierto. El tema halal es un asunto muy complejo. La cuestión de los conservantes, la cuestión de los procedimientos, lo que decíamos del cerdo, el vino y el degüello de la vaca es apenas el 1% de la punta de un enorme iceberg, del cual aún no hemos llegado ni siquiera a descubrir la mitad. Y creo que es importante. ¿Habría alguna manera, Yaisa, de controlar eso? Claro, para eso están las entidades de certificación. Sí. En su momento, cuando nace ISO, nace a fin de estandarizar procesos y a fin de garantizar la calidad de esos procesos que estaban estandarizados. Y el proceso halal también está dentro de ese certificado de calidad. Es momento, no, ya no ISO está separado, no, está ISO separado. No tiene nada que ver con el asunto, pero resulta que, y es parte de mi planteamiento, ¿por qué no tomar el modelo ISO y adaptar la legislación halal a ese procedimiento, a esa misma forma? Claro, porque yo me imagino que, como tú decías, a la deportiva, aquí más de uno, sí, aquí más de uno coge sello, pone sello y listo, o sea, ¿no? Hablamos del Sheikh Fulán, que como es Sheikh Fulán, entonces sí es halal, póngalo, y tú vas y le preguntas al Sheikh halal por un desdoblamiento alcohólico en un proceso X y se queda así como que haram, tiene alcohol, es haram. De pronto tú le muestras más allá del asunto y resulta que estás hablando de un desdoblamiento químico en un pan. O sea, por ejemplo, el proceso de leudado en todos los panes tiene una fase alcohólica y no significa que el producto final sea ilícito.
el proceso de elaboración del vinagre tiene una fase alcohólica y volvemos a lo mismo, o sea, debe haber alguien obviamente que conozca la jurisprudencia islámica, pero también debe haber alguien que conozca en el tema de alimentos. Y de hecho, islámicamente, para dar fatwa o para dar opiniones jurídicas con relación a un tema, la persona calificada debe tener conocimiento de las dos áreas. Si no, claro, no puede. Claro. Y hasta ahora lo que se ha estado haciendo es un poco... A la deportiva. A la deportiva. Sí, sí, sí. Como diríamos, a la ligera. Sí. Y eso puede afectar un poco, claro, lógicamente al consumidor final, ¿no? Sí, obviamente. Porque realmente ese producto no reúne todas las características de lo que debería ser la alimentación halal, ¿no? Exactamente. Y es un gran problema. Es un gran problema. Uh-huh. Yo pienso que es hora que a nivel del mundo en general se tome conciencia de que, hombre, es un asunto serio. Muy serio. Claro, o sea, hay muchísimas cosas que están certificadas y que tienen registro sanitario y que se venden bajo registro sanitario, pero que realmente no son del todo aptas para consumo humano. Y una cosa es que el mercado mantenga esos registros sanitarios y otra cosa es que una entidad de certificación, siendo certificación islámica, que debe tener un peso ético muy grande, también lo permita. Claro, es muy duro, muy fuerte. Claro. Se nos ha acabado el programa. Una última cuestión, ¿llevas a lo mejor más personas? ¿Es la primera vez que vienes a Canarias o ya habías estado? No, es la primera vez que estoy aquí. Me imagino que no será la última, ¿no? ¿Te ha Inshallah. gustado? ¿Te ha gustado, sí, ¿no? sí, ¿Te ha gustado? sí. Eso es importante, además, Sí. sobre todo los invitados que tenemos de otros países, y en este caso de Yaisa, bueno, pues que nace en Colombia, vive en Siria, pues está a bastantes kilómetros de aquí, es la primera vez que viene, bueno, por lo menos a saber si le ha gustado estas islas y si tendremos la oportunidad de verla en alguna otra ocasión. Y por lo menos por tu parte que no quede. Mira, es chistoso porque resulta que el panorama aquí es muy parecido al panorama en los pueblos y las ciudades del Atlántico, del Caribe, uh-huh, en todos los países que están en el Caribe norte. Uh-huh. O sea, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, tú ves. Yo me siento un poco en casa. Yo decía, ¿no? Eso, con el clima y eso. Sí, tienes el climita, tienes el Atlántico, la comida. Sí, de pronto te encuentras comidas que te dicen, es típica de aquí, y resulta que tú la has comido como típica de allá. Entonces, claro, bueno. O sea, que no notaste mucho la diferencia. No. Oye, Yaisa, gracias por estar aquí. Desearte lo mejor. Que termines, todo tu ciclo de conferencias, que además yo he visto el programa que llevaba. Yo es bastante apurado de tiempo y de conferencias, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, y en las dos universidades canarias, y bueno, en muchísimos sitios, porque yo he visto el recorrido que le han preparado y bueno, va a tener que hablar bastante, pues eso, que sea todo un éxito y que tengamos ocasión, bueno, pues de volverte a ver aquí por un lado y por otro, que en eso que estás luchando y que llevas ahí, tanto en los dos temas que hemos tocado hoy, bueno, pues que se vayan consiguiendo poco a poco, con mucho esfuerzo esos resultados que en el fondo y muy en el fondo van a beneficiar al Islam y en general a la sociedad. Gracias, Yaisa, por estar aquí. Gracias a ti. Bien, pues con las palabras de Yaisa Marrugo Jiménez hemos terminado. Bueno, yo creo que este programa ha sido bastante informativo, que es lo que nos interesa, y sobre todo que por alguna vez vayamos metiéndonos en la cabecita pues conceptos y que no tan alegremente a veces digamos cosas sin tener ningún conocimiento y al final metemos la pata. Y sobre todo porque hay alguien interesado por ahí en que no conozcamos mucho, porque así nos tienen más contentos a todos. Y yo creo que poco a poco hay que informarse y es lo que va buscando este programa. Gracias, señores, por estar ahí. Como no, les espero la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.